Gran actuación de Nico Paz pese a la derrota del Como. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo voy a realizar el seguimiento como siempre hago en esta temporada. En este caso jugaban contra el Sassuolo fuera de casa y la verdad es que el Como perdió de manera bastante sorpresiva en base a 2 minutos fatídicos al final de la primera parte, en el que pues, el Como tenía bastante controlado el partido y en apenas 2 minutos, dos contras rápidas, le dieron la victoria al Sassuolo. Pero es cierto que Nico Paz cuajó un gran partido, pese a que el segundo gol del Sassuolo viene de una pérdida de Nico, e incluso en el primero podría haber hecho algo más, aunque no es del todo achacable que no frenase esa jugada, pero bueno, me puede recordar incluso a la de Marcelo con Sergi Roberto en ese gol de Messi en el que enseñó la camiseta, que no frenó esa contra. En su caso, lógicamente, era mucho más grave, teniendo en cuenta que era un defensor y que la acción era mucho más clara de hacer la falta. En este caso con Nico, viendo cómo ha terminado la jugada, pues se entiende que podría haberla frenado él, pero es cierto que siendo tan en el inicio, pues no se le termina de achacar. A pesar de ello, hizo un golazo espectacular poco después del segundo gol del Sassuolo y justo antes de terminar la primera parte. Además, en la segunda hizo una jugada absolutamente espectacular que podría haber acabado en un gol, no sé si incluso candidato al Puskás, porque de haberse interpretado que lo que quería era rematar a portería, habría sido una completa obra de arte si es que el balón hubiese acabado entrando, cosa que no fue así únicamente porque el portero la sacó bajo la línea. En cuanto a la alineación del Como, en este caso fue bastante ofensiva, como suele hacer en otro tipo de partidos. Volvía Jacobo también a la alineación titular y formaba con Caqueret y Dacuña en la doble punta, Diao en la derecha, Nico Paz como media punta, como 10, Baturin en la izquierda y en este caso Álvaro Morata arriba como 9. Y la verdad es que en este partido Nico Paz estuvo bastante bien durante todo el encuentro, prácticamente. Estuvo preciso, estuvo ágil, estaba mentalmente bastante activo. Seguramente su gran partido contra el Inter de Milán le haya recobrado todavía más las fuerzas. No sé hasta qué punto está sucediendo algo como con Mbappé y Vinicius aquí en el Real Madrid respecto a él y Baturina, porque ahora que Nico se está viniendo arriba, Baturina se está viniendo abajo y obviamente en el caso de que estos dos coincidiesen en un gran nivel sería una gran aspiración para el Como de cara a poder poder entrar en la Champions, ¿no? Que es al final lo que están peleando ahora y que esta derrota es ciertamente un duro revés para esa pelea junto con Juventus especialmente, pero también está ahí la Roma cerca. Desde bien pronto en este partido, Nico Paz quería hacerse ver en este encuentro y descendía a dar un par de toques de apoyo ya en el minuto 1 y pico, cosa que a veces Nico le cuesta algo más entrar en juego, también en base a la capacidad que tiene el rival de cerrarse sobre su zona, pero en este caso se descolgaba con bastante soltura para poder entrar en juego. Obtuvo un robo de balón también en ese mismo sector y posteriormente progresaba por fuera, jugaban con él y en esas Nico conectaba por dentro con Baturina en la frontal del área, aunque el croata se acaba metiendo bien en el área, le cierran el camino. No pierde el balón, es cierto, pero sí que se aborta el peligro. Muy poco después recibe en la zona del 10 y la pone rápido con el exterior al desmarque de Morata por delante. Al final la jugada acaba en córner porque Morata lo único que hace es tratar de sacar un intento de pase final, pero le bloquean esa acción. Ese mismo córner se saca en corto y termina Caqueret metiendo un centro al segundo palo, donde es el propio Nico el que trata de rematar de cabeza, lo hace pero muy forzado. Saltaba hacia atrás y encima en un balón que le llegó un poco alto, así que no se le puede reprochar que no haya podido conectar de mejor manera ese remate de cabeza. Poco después, de nuevo, bajaba a recibir y tocaba fácil al medio, se quedaba en esa zona también para que le volviesen a conectar con él, lo hacían de hecho, recibía, levantaba la cabeza y filtraba para adentro para Smolcic, el lateral derecho que se había metido como si fuese un mediapunta para tratar de tapar el hueco que había dejado Nico Paz libre a la hora de haber bajado a recibir el balón. Pierden el balón y el Sassuolo iniciaba la contra por esa misma zona izquierda, a la que Nico termina o intenta cortar lanzándose al suelo. Lo hace bien, lo que pasa es que el rechace de su balón acaba en otro jugador y sigue el ataque. Aún así, por fortuna para él y para su equipo, este ataque acaba con un despeje a banda de Kempf, el central del Como, y de esa manera se cortaba el potencial peligro que podía tener esa jugada.
En la siguiente acción, en el minuto 13, hace una muy buena ruptura por la zona lateral izquierda del área. Pocas veces cae esa zona, pero bueno, en este caso lo hizo, recibía el balón y en un intento de superar a su marca intenta un sombrero. La verdad es que lo había ejecutado bien, en el sentido de que había hecho muy bien esa acción. Lo que pasa es que no le terminé de ver que acompañase demasiado esa acción que había hecho muy bien con su pie izquierdo con el cuerpo. O sea, no le vi ahí súper ágil, aunque de todas maneras se lo acababan interceptando porque era una acción muy complicada. Pero ya digo, me extrañó el gran gesto técnico que estaba realizando, pero al mismo tiempo que no estaba acompañándolo con la velocidad que tenía que haber adecuado luego el gesto, ¿no? Es un detalle. Luego Nico seguía apareciendo por las zonas que más le gustan, ¿no? Por ese sector diestro, a veces descendiendo, a veces pico de área, mucho, frontal y todo ese tipo de zonas que le gusta mucho moverse por ahí al centrocampista, al mediapunta más bien del Como. Y es que en esta ocasión, poco después, en el minuto 16, Diao, el jugador de la banda derecha, pierde el balón en una progresión suya por esa misma banda y en el siguiente pase Nico reacciona antes e intercepta el pase y salva lanzándose incluso luego al suelo antes de que el balón pudiese salir de banda. De esa manera recuperaba esa acción gracias a la anticipación, primero la lectura, luego la anticipación, luego el robo y luego finalmente encima esa acción yéndose al suelo tratando de evitar como fuese la salida del balón. Luego volvían a conectar con él en esa misma zona diestra donde el córner la pincha muy bien además porque el balón había sido algo elevado y luego cede por delante a Diao que percute hacia línea de fondo pero la vuelve a perder. En la siguiente acción Nico recibe en el pico de área derecho, se perfila hacia adentro y mete un centro enroscado al segundo palo para la llegada de Alberto Moreno. El lateral izquierdo español se lanza con todo pero no llega a tocarlo. Faltó un poco de precisión aunque la intención de Nico ya era bastante difícil, así que se entiende esa falta de exactitud, podríamos decir, ¿no? Y en el 24 llegaba la primera ocasión de Nico Paz, ya que ese remate no se considera una ocasión como tal, yo creo, el remate ese de cabeza, porque no cogió portería ni tenía en ningún momento visos de poder ser una acción peligrosa, pero en este caso recibía en la zona de la media punta y abría picándola hacia la derecha. Poco después consiguen conectar con él, de nuevo en la frontal y algo escorado a la derecha. En esa ocasión Nico controla y rápidamente tiraba al segundo palo buscando ajustarla a la cepa del poste y en este caso el portero se estira bastante bien y la saca a córner. Muy buen disparo, quizá le faltaba un puntito de potencia pero muy buena colocación de ese disparo tratando de emular, aunque de una zona algo más retrasada, esos disparos que hizo contra el Inter. En la siguiente acción, Nico recibía de nuevo en ese pico derecho y trataba de poner el balón al área, pero fue bloqueado en una primera instancia, el rechace le cae a él mismo y pone de cuchara el balón a la frontal. Poco después le volvía a caer a él, es decir, volvían a conectar con él y buscaba de nuevo el centro. Horrible, hay que decir, o sea, perfilado de manera muy frontal, trató de poner el centro con la zurda, pero le quedó cortísimo y eso dio origen a una contra del Sassuolo. Nico reaccionó, es cierto, y trató de frenarla y aunque él no consiguió llegar, es cierto, porque le quedaba algo lejos esa acción defensiva que realizar, aún así la acompañó, como digo, el ataque del Sassuolo quedó en nada. Así que, bueno, perdió ese balón de manera bastante rocambolesca, porque ya digo que el centro fue horroroso, pero se libró de que pudiese acabar en algo más. Y antes de los dos goles del Sassuolo, pues decir que en el minuto 30 Nico trataba de salvar un mal centro que había hecho Caqueret, que se quedaba nuevamente corto. En este partido se le quedaban bastante cortos los centros, en este caso a Caqueret, anteriormente a Nico y posteriormente a otra serie de jugadores. Pero en esta situación Nico salva ese centro corto de Caqueret con un gran control orientado y salvaba esa posesión, frenaba la posible transición ofensiva del Sassuolo y en este caso abría a banda tratando de generar de nuevo la jugada ofensiva, aunque finalmente no por cuestiones suyas acaba en nada. Minuto después recibía de 10, perfilado para salir por la izquierda, pero realiza uno de sus clásicos giros y avanza en conducción hacia la derecha, por el carril central, pero perfilado, digamos, hacia la derecha. Al llegar a la frontal buscó disparar de diestra al segundo palo. El tiro, hay de decir que iba bastante bien, y más teniendo en cuenta que era con la diestra, que recordemos que es zurdo, pero el balón tocaba en la espalda de uno de los centrales y el balón acababa en córner. Ya digo que el tiro tenía muy buena pinta, o sea, creo que entre palos iba, y si no iba entre los tres palos se iba a quedar muy cerca.
Y en el 42 llegaba el gol de Sassuolo, el primero de ellos, y es que en una contra que surgió de un córner a favor del Como, los locales se adelantaban. Aquí es lo que os decía, en el inicio pudo Nico haberla frenado en su propia frontal en caso de haber sido más contundente o incluso del poder haber hecho falta, ¿no? Porque en la situación del inicio de la jugada, en esa frontal de área, Nico llega a meter el pie tratando de rebañar ese balón y pues a lo mejor de haber leído la jugada ya de manera muy anticipada, es cierto, ya digo, quizá esto es ponerse muy tiquismiquis, ¿no? Porque al final es muy en el inicio de la jugada, no tienes por qué pensar que eso va a acabar en gol. Pero quizá viendo toda la situación, cómo podían estar parados a la hora de generar el contragolpe, pues a lo mejor eso, Nico, que es muy tendente además a hacer faltas y tal, haces una falta ahí y a lo mejor pues te ahorras ese gol del Sassuolo, ¿no? Pero lo peor vino un minuto después y es que segundo gol del Sassuolo y es que en esta ocasión sí que balón perdido por Nico en el pico de área derecho y contragolpe rapidísimo en 2 pases verticales que acaban el 0-2. Este es un mazazo tremendo porque de tener el partido bastante controlado a encajar 2 goles en 2 minutos y encima justo al final de la primera parte, pues la verdad es que es un tremendo mazazo para el Como. Pero justo antes de terminar esa primera parte llegaba el golazo de cabeza de Nico Paz, centro de Smolcic, da al área y Nico más atrás del punto de penalti, o sea, casi más cerca de la frontal del área, de la línea de la frontal del área que del punto de penalti, realiza un remate vaselina absolutamente espectacular, o sea, el balón se cuela por la mismísima escuadra del segundo palo, giro de cabeza absolutamente perfecto, golazo auténtico en la última jugada de la primera parte. Y en el descanso a Cesc no le gustaba lo que estaba viendo y introdujo 3 cambios de golpe en el inicio de esa segunda parte. Entraban Perrone, Bogboda y Dubicas por Caqueret, Smolcic y Baturina. Sobre todo bastante curioso el tema de quitar a Baturina, incluso a Caqueret, pero bueno, entraba Perrone, que es un jugador más en este equipo, y el cambio de los laterales pues se debe a que Bogboda es un jugador más ofensivo que Smolcic, así que ahí sí que se entendía. De esta situación, en esta reconfiguración del equipo, ya que estaba metiendo a Dubicas también, que es otro 9, y no estaba quitando a Morata, o sea, iba a jugar con doble 9, Nico se escoró un poquito más hacia la derecha, aunque no tanto porque era una especie de 4-2-3-1, porque Morata en realidad no estaba en doble punta con Dubicas, sino que estaba algo por detrás, como si estuviera tipo media punta, pero Nico no es que estuviese en banda porque la banda se la daba al lateral largo, que en ese caso era Bogboda, y Nico se metía un poquito más hacia adentro. El inicio de la segunda parte empezaba precisamente con una acción de Nico Paz, y es que en este caso, desde el centro del campo, trataba de buscar picado al desmarque de Morata. El balón no fue preciso y llegó fácil al portero, pero era una muy buena intención ese pase a Morata después de que el delantero le hubiese tocado de cara y hubiese luego roto al desmarque al espacio. Y en la siguiente situación, Nico, que estaba alternando la banda y el jugar por dentro, pues en esta ocasión partía desde dentro, jugó con Bogboda, el lateral largo derecho, y tiró el desmarque por banda. Se la dio el lateral y Nico temporizó y acabó sacando un centro que buscaba a Morata en la pugna con el portero, aunque en este caso pues se impuso el guardameta del Sassuolo. Poco después buscaba esa misma jugada, pero en este caso de forma incomprensible, la verdad. El lateral no buscó a Nico, en una situación todavía más clara que la anterior, porque estaba todavía más solo en esa acción cayendo a esa banda derecha, pero ya digo, de forma poco comprensible, el lateral no busca a Nico y opta por centrar. Además el centro fue un auténtico error, porque se fue súper largo y además muy alto, o sea, un espanto el centro. Y tras acciones tipo recibir en el círculo central y abrir a banda o pisarla hacia atrás y buscar conectar por delante con Morata en una acción en la que le cortan el pase, luego un gran cambio de orientación hacia Diao a la izquierda, pues llegaba una falta lateral de Nico en un repliegue por banda, una acción que parece no haber aprendido de lo que hizo contra el Inter. En este caso afortunadamente no acabó en gol, pero son ese tipo de faltas que realiza Nico de manera muy impetuosa, haciendo esa acción defensiva, que eso está bien, pero no puedes estar haciendo constantemente faltas cada vez que vayas a hacer un repliegue por banda, sobre todo si tu equipo, en este caso no era tanto así, pero el Inter recordemos que era el mejor equipo en cuanto a la capacidad ofensiva en esas acciones y Nico pues, no se privó de hacerlas, ¿no? el partido anterior. Y en el 67 llegaba esa espectacular acción de Nico y es que pase picado de Perrone al desmarque de Paz en vertical por el pico de área derecho, levanta la pierna para controlar el balón casi a la altura de la cabeza del defensor, se genera un autopase con ello y aprovecha el bote del balón para meter la punterita de lado para o bien buscar la vaselina directa o bien buscar la entrada de Morata, que estaba completamente solo.
Genialidades ambas, aunque si realmente era una definición, todavía más, por supuesto. El portero además la acaba, como decía antes, sacando sobre la línea de gol y Morata además no puede llegar a tocarla. Unos minutos después, centro muy tenso de Nico Paz desde el córner izquierdo a la frontal del área pequeña, donde Kempf entraba con todo para rematar, pero Itzets, el central del Sassuolo, compitió muy bien en ese duelo. El centro había sido increíble, también muy tocado, con precisión, realmente muy bueno ese centro de Nico. Cesc Fàbregas seguía haciendo cambios y con esos cambios Nico pasó a jugar en una especie de doble pivote con Perrone, y digo especie porque en realidad él estaba claramente por delante, o sea, estaban totalmente ofensivos, dejaba prácticamente a dos jugadores de banda, la doble punta, Nico Paz, Perrone, y luego los defensas que estaban prácticamente sumándose al centro del campo y cogiendo la banda, es decir, estaba en un momento muy ofensivo el Como, tratando eso, de remontar el partido, y ya digo que en esa ocasión pues a Nico le tocaba hacer un poco de nexo entre el centro del campo y la delantera, algo más responsabilizado de tareas defensivas, pero tampoco una enormidad porque ya digo que estaban absolutamente de manera ofensiva el Como y casi que no se le exigía ese tipo de labores que sí se le podrían haber exigido en un momento de partido muy distinto, claro. En el 86, ya casi finalizando el partido, pues se recibe en esta ocasión abierto a la banda derecha y volvía a buscar el centro al área. Muy tocado al segundo palo, pero solo había un posible rematador y hasta dos defensores. Uno de ellos, de hecho, despejó ese balón. Pero el centro había sido bastante bueno, lo que pasa es que ciertamente raro que hayan cargado el área en esa situación solo con un único rematador. Y por acabar el partido de Nico Paz, dos golpeos, uno en una ocasión positivo, en otra ocasión negativo. El positivo, pues en el 90, nuevo córner izquierdo votado por Nico, casi idéntico al anterior, golpeo al punto más o menos exacto en el que hizo antes, aunque en este caso no encontró rematador ni alguien que pudiese ni siquiera disputar ese centro, pero el centro, ya digo, casi exacto al que había hecho antes. Y en la última acción del partido y prácticamente de Nico, pues en el minuto 93, falta horriblemente sacada por Nico, hay que decirlo de esta manera porque es así, desde la zona del pico de área izquierdo, en una falta ganada por Jesús Rodríguez, que había entrado unos minutos antes y había revolucionado algo el partido desde el sector izquierdo, pero en esta ocasión balón larguísimo que no tiene ni una ligera opción de encontrar rematador, pero vamos, ni aunque metas ahí a jugadores que me dan 4 metros. La verdad es que bastante malo ese último golpe de Nico. Final, por lo tanto, se quedan quintos a 2 de la Juve y 1 por encima de la Roma, pero con ambos equipos faltos de un partido por jugar, así que esta derrota le ha podido complicar algo esas aspiraciones europeas, bueno, no europeas, de Champions League, porque en Europa sí tiene buena pinta que puedan entrar para el año que viene, pero a estas alturas, lógicamente, lo que están pensando es en Champions. Sobre Nico decir que lleva 12 goles, es el segundo de la Serie A, el primero es Lautaro con 16, es cierto que ha tenido lesiones, de hecho ahora mismo está lesionado Lautaro, pero es el único que está por delante de él en cuanto al aspecto goleador, y luego además está en el top 5 en asistencias con 6, o sea, gran campaña de Nico Paz, pese a que ha tenido cierto bajón en los últimos meses. Es un jugador que a nivel numérico siempre está impactando de una manera o de otra, y no he mirado estadísticas, pero vamos, no me extrañaría el ver que es el jugador que más disparos hace de la Serie A. O sea, es una cosa increíble. Hoy de nuevo hasta 5 intentos ha tenido Nico Paz en el partido. Y nada más, este es el comentario del partido de Nico Paz contra el Sassuolo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios si habéis visto el partido o, bueno, lo que pensáis de Nico Paz, sobre esas acciones, si las habéis visto en Twitter o en algún resumen de lo que sea, porque el gol de cabeza es para verlo, es un espectáculo, pero luego esa acción que digo que le sacan en la línea es absolutamente increíble. Bueno, lo que sea, dejadlo ahí en los comentarios si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo.